La casa de Jack, o The House de Jack Built, es la última entrega del famoso director danés Lars von Trier. Siempre ha sido reconocido por su fuerte personalidad creativa y se considera uno de los directores más innovadores y multidisciplinarios del cine actual. Pero muchas de sus obras resultan controversiales debido a su impactante contenido explícito y grotesco humor negro. En esta ocasión, nos presenta un filme en donde el narrador, que al mismo tiempo es el protagonista, pretende mostrarnos el homicidio como una forma de creación artística. La casa de Jack se estrenó en el año 2018. La película es catalogada dentro de los géneros de thriller, drama y horror. A modo de cierre presenta tintes fantásticos. Tiene una duración de 2 horas con 35 minutos. Contó con la participación de grandes figuras de la actuación como Uma Thurman, Bruno Ganz y su protagonista Matt Dillon, siendo esta una de sus mejores actuaciones. Al prepararse para el papel, estudió a verdaderos asesinos en serie, principalmente al infame Ted Bundy. La época en que se ambienta jamás se especifica, así como el lugar. Sin embargo, aparenta estar dentro del marco contemporáneo a la época en que fue producida y el espacio se siente europeo. La historia es narrada por el protagonista, Jack, al único otro personaje importante, Birch, quien lo acompaña a lo largo de toda la película. Los apellidos y nombres de la mayoría de los personajes son irrelevantes desde su punto de vista, por lo que rara vez se mencionan o se les da importancia. No tenemos que considerar que los hechos ocurrieron tal cual son plasmados, pues los estamos viendo a través de la perspectiva de Jack, por lo que la ingenuidad de los policías y la estupidez de las mujeres en sus historias, que bien podrían parecer ridículas como lo señala Birch, en realidad es porque así lo aprecia Jack en la personalidad de las personas. La estructura de la película responde a características del arte vanguardista. Se nos presenta como una especie de collage. La narrativa convencional se rompe, aborda temas tabú y juega con los parámetros creativos. Mientras avanza la historia, de pronto aparece en pantalla una grabación de Glenn Gould tocando el piano, imágenes de pinturas, portadas de libros, planos distintos alternados o colocados de forma intermitente e incluso tomas en negativo. En cuanto a las tomas y el estilo de grabación, todo se mantiene muy acorde a lo narrado y a la personalidad de Jack. Muchas escenas son grabadas con gran inestabilidad de la cámara, lo cual encaja armoniosamente con la propia inestabilidad del asesino. La historia se divide en 6 partes separadas por sus respectivos títulos en la pantalla. Las primeras 5 son incidentes que Jack elige al azar de su carrera como asesino en serie, por ejemplo, su primer asesinato y el último. La sexta parte se titula Catábasis, que significa descenso, y en este caso específicamente descenso al infierno. Justo cuando la película llega a la sexta parte, aparece por primera vez físicamente su acompañante Birch. En esta parte, se nos revela que la narración de las primeras 5 partes se desarrolla en realidad durante la sexta, en la que Birch guía a nuestro protagonista en su descenso al infierno. Nos damos cuenta principalmente a través de la repetición de algunos diálogos clave. Entonces, entendemos además que el nombre de Birch es una referencia a Virgilio, cosa que de acuerdo a sus diálogos ya se sentía implícito a lo largo de la narración. Ahora hablemos de Jack. Como dije, su apellido es irrelevante, así que nunca se menciona, pero la evolución de este y el desarrollo de su personalidad psicópata son los elementos que le brindan un significado más profundo a la obra. Su actuación es impecable, realmente parece carecer de los sentimientos que definen al ser humano. Para respaldar su patología, nos muestran escenas donde se le representa como niño, en las que podemos apreciar claros síntomas que concuerdan con un diagnóstico clínico real, como la mutilación de animales y el hecho de que pareciera que quiere ser descubierto por los actos que comete. Al presentarnos su pasado, interpretado a través de su propia perspectiva, pero además por la de Birch, podemos ver cómo el lente del pasado se coloca sobre su presente, tal como lo propone Walter Benjamin con su dialéctica en reposo. Mientras el personaje se desarrolla, paralelamente se nos cuenta que quiere construir una casa. Sin embargo, lo intenta repetidamente y siempre queda insatisfecho con el material, el diseño, etc. A esta película se le puede analizar a través de la dicotomía que Nietzsche presenta en El nacimiento de la tragedia. Los elementos dionisíaco y apolíneo chocan y divergen a lo largo de todo el filme representados por las perspectivas de Jack y Birch respectivamente.
En primer lugar, es necesario destacar que estos dos conceptos son utilizados por el autor como una forma de dualidad contrapuesta, pero complementaria, que solo juntas pueden alcanzar un nivel artístico como el que tenían las tragedias griegas. Lo apolíneo es la belleza, la cordura, la interpretación de los sueños y la sobriedad, mientras que lo dionisíaco se representa por el éxtasis, la embriaguez y la locura. Sin embargo, es necesaria la existencia de lo uno para darle sentido a lo otro. Se necesita un equilibrio para que ambos funcionen mutuamente, pues podría decirse que detrás del trágico Apolo se encuentra la máscara de lo dionisíaco. En la película, Jack le narra a Birch sus asesinatos y el resultado artístico de estos, extasiado y convencido de la belleza y naturalidad que en ellos existe, justificándose a través de referencias a otros artistas y formas de arte tales como la música de Glenn Gould, la poesía de Blake y la arquitectura como designio divino, mientras que Birch, que lo escucha, posteriormente argumenta en su contra, apoyándose en argumentos más sobrios y humanos. Por ejemplo, Jack le cuenta en el tercer incidente cómo asesina a una familia entera y al final los coloca como una exposición de trofeos, comparando toda la experiencia con la cacería. Birch lo acusa de anticristo, señalando en contraposición que la cacería bien interpretada es una metáfora del amor. Jack le replica diciéndole que no tiene que mirar los actos, sino la obra. Cuando Jack menciona a Blake y le dice su interpretación, Birch lo increpa diciéndole que lee a Blake como el diablo lee la Biblia. Sin embargo, luego de 2 horas de divergencia entre ambos elementos, cuando el quinto incidente llega a su fin, llega también el fin de la vida de Jack. Entonces aparece Birch, y finalmente lo apolíneo y lo dionisíaco convergen y la película llega a su punto más grotesco, que metafóricamente representa también el más hermoso, la culminación. Birch le recuerda a Jack de la casa que quiere construir, y le dice que ahora al fin tiene todo el material que necesita, el material divino, material con voluntad propia. Entonces construye una casa con las más de 60 personas que tenía almacenadas fruto de sus asesinatos. En este punto se completa el desarrollo del personaje, pero no la historia, pues todavía sigue la sexta parte, la catábasis. El descenso al infierno es un collage de referencias artísticas. La base es la Divina Comedia de Dante Alighieri. Se habla de los gritos que por su gran cantidad parecen un zumbido. Se hace referencia de una escena a la pintura de Eugène Delacroix, Dante y Virgilio. Y es también durante esta parte donde Jack demuestra la única expresión de sentimientos humanos. Al narrar su niñez, explica que siempre amó el sonido que hacían los hombres al sesgar con las guadañas, respirando al unísono conforme lo hacían. Eso era lo que a él le daba paz, lo único. Mientras descienden al infierno, Jack tiene la oportunidad de mirar el paraíso que pudo ser suyo, pero al que nunca tendrá acceso. Unos campos enormes, en donde las únicas figuras son un grupo de hombres sesgando con unas guadañas. Jack se detiene a mirar con tristeza la escena, y vemos como una lágrima surca su mejilla. Solo después de muerto fue capaz de mostrar un sentimiento más humano. ¿Cómo puede apreciarse la belleza o la esencia del arte a través de imágenes y eventos tan grotescos como los plasmados en esta película? En primer lugar, la propia narración nos va convenciendo poco a poco junto a Birch de la naturaleza artística presente en la esencia de las obras de Jack. El cine es considerado la forma que ha adoptado la tragedia en la modernidad, y como tal, esta película encaja a la perfección, ya que responde tanto a los parámetros establecidos por Nietzsche como a los que Aristóteles propone en su poética. Aristóteles menciona en su poética que aunque los objetos mismos resulten penosos de ver, nos deleitamos en contemplar en el arte las representaciones más realistas de ellos. Lars von Trier es en el cine lo que Baudelaire fue en la poesía con sus flores del mar. Las situaciones y hechos que se narran son incómodos, crueles y de carácter naturalista. Su crudeza y la corrupción de los propios pensamientos llevan a lo irónico y sarcástico. Todo lo anterior, en combinación, puede llevar a los espectadores de la película a querer abandonarla, lo cual los priva de finalmente apreciar el arte que se expresa en ella, así como los fuertes mensajes de incumbencia social que en ella se encierran. Tal es el caso de la fuerte crítica a las masas y su indiferencia en la escena en que una víctima de Jack grita desconsolada y a modo de burla incluso él grita con ella.
y nadie acude en su auxilio. Finalmente es inevitable que la película despierte una fuerte controversia, ganándose el desprecio inmediato de la mayoría e incluso aburriendo a otros tantos. La crítica en general tampoco le fue tan favorable como le había sido a von Trier con otras de sus cintas. Sin embargo, en nuestra opinión es una gran película, una obra de arte, tanto visual y narrativa como auditivamente, muy disfrutable, solo mejorada por la plaga de referencias literarias y artísticas que la acompañan. Muchas gracias. Esperamos que lo hayan disfrutado.